Y ahora sí, ya estamos grabando, pues bienvenidos, bienvenidas sean panas a una transmisión más leyendo este libro que se titula Bienvenidos a la librería Hyunam Dong, siendo esta la tercera transmisión, así que si es la primera vez que estás aquí, aquí abajito en la descripción tienes la liga hacia todas las lecturas que hemos hecho a lo largo de este canal, o te puedes meter al canal y ahí vas a poder encontrar la lectura. Pues ya saben, todas las lecturas las ponemos en playlist para que sea más fácil para ustedes encontrar cada uno de estos libros. Si no es la primera vez que estás aquí, de una vez te invito a que le des a suscribirte para que no te pierdas de cada una de estas narraciones. Pues nada, creo que no hay ninguna novedad que compartirles el día de hoy, así que yo creo que podemos comenzar de una vez. Bienvenidos a la librería Hyunam Dong. Vamos a estar leyendo el capítulo 11 que tiene como título El sorteo del ganchillo. Vamos a ello. Colocaron la bolsa de piezas de ganchillo en el centro de la mesa, y los tres se sentaron para mantener una breve conversación. Jong-Yu pensó que era muy amable por parte de Jung-Soo donar el fruto de su arduo trabajo sin pedir ningún tipo de pago, y decidió que la librería tampoco debería beneficiarse de ello. No había mucho sobre lo que deliberar. Acordaron por unanimidad realizar un sorteo de confecciones de ganchillo en la librería. Martes, 18:30 horas. Instagram. Nuestra librería realizará un sorteo este viernes. Cada visitante podrá llevarse a casa una pieza de ganchillo. Todas están hechas a mano y hay muchas formas y diseños: corazones, flores, peces, hogazas de pan y más. Las piezas son limitadas, por lo que se entregarán por orden de llegada. Para evitar decepciones, consulta nuestras redes para obtener actualizaciones sobre la cantidad restante. Ven a pasar el viernes con nosotros y llévate una creación de ganchillo. Hashtag librería Hyunam-dong, hashtag comercio local, hashtag librería independiente, hashtag giveaway, hashtag nos encanta el ganchillo, hashtag evento especial de ganchillo, hashtag adivina quién lo ha tejido, hashtag viernes. Viernes, 13:04 horas. Instagram. Todos los que visiten hoy la librería recibirán una pieza de ganchillo de regalo. Sean todos bienvenidos. Solo tenemos 70 unidades. Hashtag librería Hyunam-dong, librería local, librería independiente, evento de librería independiente, solo 70 unidades. No es obligatorio comprar un libro. Viernes, 17:02 horas. Instagram. Caray, no esperábamos que el ganchillo fuera tan popular. Solo quedan 33. Hashtags: librería Hyunam-dong, librería local, librería independiente, evento de librería independiente, TGIF ganchillo. El evento fue mejor recibido de lo esperado. Los clientes se sintieron tan atraídos por los hermosos patrones y las formas de las creaciones como Jong-Yu. Ese día recibió más preguntas sobre las piezas de ganchillo que sobre libros. Muchos le dijeron que ya habían comprado ese tipo de objetos, pero que nunca habían pensado en hacerlos a mano. Recibió muchas preguntas sobre cómo hacer uno, así que les contó lo que Jung-Soo había compartido con ella. Jong-Yu descubrió que los clientes respondían bien a ideas interesantes y únicas, y tal vez animados por la felicidad de recibir un regalo tan bonito y delicado, muchos también compraron algo en la librería. En comparación con aquellos que fueron queriendo un libro y también recibieron un regalo, hubo muchos más que acudieron a buscar una pieza de ganchillo, pero terminaron comprando un libro. ¿Y si planeó más obsequios de este estilo?, se preguntó. Seguramente la novedad desaparecería en poco tiempo. En cambio, debía centrarse en construir una buena librería, dando diversidad a las cosas con eventos novedosos de vez en cuando. Durante las últimas horas de la tarde, con solo unos 5 clientes leyendo tranquilamente en la librería, Jong-Yu por fin pudo tomarse un breve respiro. Caminó hacia la mesa junto a la ventana donde estaba sentado Min-chol. Mirando por la ventana con la barbilla apoyada en la palma derecha, parecía un pájaro cautivo en su jaula. ¿Quién había mantenido encerrado a ese niño? ¿Sabía que la puerta podía abrirse desde dentro? Lo que estaba a punto de intentar necesitaba de toda la sensibilidad que pudiera reunir. Intentaría ayudar al niño a librarse de la jaula. Iba empujando a moverse. Delante tenía el libro que ella le había dado la semana anterior, El guardián entre el centeno. Por la forma en que se enderezó cuando ella se acercó,
Jong-Yu tuvo la sospecha de que había vuelto a fallar en su recomendación. Debería dejar de sugerir libros narrados por estudiantes de instituto que luchan por encajar en la sociedad, pensó con ironía. Supongo que no lo has leído. ¿No te ha gustado la historia?, preguntó al tiempo que se sentaba frente a él. No es eso, sé que es un buen libro, respondió Minchol educadamente. Ella tocó el volumen. ¿Te ha parecido difícil? Jong-Yu, ¿sabes cuándo aparece la primera línea de diálogo? La semana anterior, Minchol había decidido dirigirse a ella como la tía de la librería. ¿Cuándo?, preguntó Jong-Yu hojeando el libro. En la 7ª página del primer capítulo, respondió Minchol con naturalidad, como si solo estuviera comentando que un día lluvioso significaba clima húmedo, pero ella detectó un rastro de mal humor en su voz. Minchol debió de advertir que ella se había dado cuenta, porque añadió entrecortadamente: «Lo siento, porque nunca había leído un libro como este. Apenas toco los libros de texto». La semana anterior, Minchol había ido a verla a la librería. Sabía que él y su madre habían llegado a un acuerdo. Si pasaba por la librería una vez a la semana y leía los libros que Jong-Yu le recomendaba, se ahorraría las clases de repaso después de la escuela. Su madre también prometió no regañarlo por permanecer en la cama durante horas. Cuando Jong-Yu se enteró del acuerdo, protestó con firmeza. Era una responsabilidad demasiado grande para que ella la asumiera. ¿Cómo podría intervenir para educar al hijo de otra persona cuando no tenía hijos ni sobrinos? Se disculpó y argumentó que no estaba preparada para la tarea, pero la madre de Minchol la agarró de la mano y le dijo: «Sé que te sientes agobiada». Le soltó la mano y bebió un largo trago de su americano con hielo. «¿Qué tal si tratas a mi hijo como a cualquier otro cliente y le recomiendas algunos libros? No espero más». «Sí, sé que soy yo quien lo obliga a venir, pero piense en él como un estudiante de instituto que visita la librería una vez a la semana, y haremos esto solo durante un mes. 4 visitas. Recomiéndale un libro cada vez que venga. Es que a nosotros ya no nos escucha. Los padres de hoy en día somos unos inútiles. No podemos conseguir que nuestros hijos hagan nada». Jong-Yu cambió de opinión al día siguiente y accedió a hablar con Minchol. Se lo había pensado. Si hubiera un estudiante de instituto que visitara la librería una vez a la semana, para ella no sería una carga, sino una gran fuente de alegría. Hojeando con indolencia El guardián entre el centeno, Jong-Yu trataba de encontrar en su depósito mental otra novela adecuada para estudiantes de instituto cuando él señaló el libro y preguntó: «Jong-Yu, ¿crees que debo leer esto pase lo que pase?» «Lo haré lo mejor que pueda durante una semana. Seguramente me costará porque no estoy acostumbrado a leer». Jong-Yu lo miró. Ese chico era capaz de expresarse la mar de bien. Quizá no estuviera bien tratarlo como a una cría en cautiverio. «Bueno, tal vez. ¿Te ves capaz?» «¿Qué?». Los ojos de Minchol se abrieron como si no estuviera seguro de qué era lo que Jong-Yu le pedía. «¿Te ves capaz de hacer el esfuerzo de leerlo?» Si lo intento es probable que lo logre». No es bueno esforzarse demasiado. Si no me esfuerzo, no puedo esperar obtener los resultados que deseo. «Y si entiendes esta lógica, ¿por qué no haces nada?», le preguntó Jong-Yu y lo miró como si ya supiera lo que iba a responder. «Entenderlo es distinto de hacer realmente ese algo», contestó Minchol y se encogió de hombros con indiferencia. A Jong-Yu le había gustado el niño desde que lo conoció. Le recordaba a su yo más joven, siempre frustrada, pero sin saber nunca el motivo. Ella había tratado de superar la frustración esforzándose hasta la extenuación en los estudios, mientras que él hacía todo lo contrario y se dejaba llevar. Probablemente él fuera más inteligente, pero sabía cómo hacer una pausa para volver a calibrarse y encontrar una nueva dirección, algo que ella no había llegado a hacer hasta entonces, muchos años después. Jong-Yu charlaba de vez en cuando con el chico mientras hacía su trabajo. Él miraba fijamente por la ventana y solo se volvía si ella le hablaba. No evitaba sus preguntas y las respondía lo mejor que podía, pero no leía. Era inteligente y franco. Un atisbo de descaro contradecía su actitud cuidadosa. Jong-Yu decidió cambiar su enfoque. Se inclinó hacia adelante, acortando la distancia entre ellos y susurró: «Vamos a idear una estrategia». Sobresaltado por el movimiento de Jong-Yu, Minchol se echó hacia atrás. «¿Qué clase de estrategia?» «No vas a leer. En lugar de eso, ven a la librería una vez por semana y charla conmigo. Tu madre me dio dinero para libros. No se lo devolveré hasta que termine el mes. Así que mientras tanto mantendremos este trato entre nosotros». «¿No tengo que leer?».
Nunca lo había visto tan feliz. Viernes, 20:30 horas. Instagram. Aquellos que se llevaron una pieza de ganchillo, ¿la han usado ya? Nos quedaron 4, así que las conservaremos para usarlas en nuestra cocina. Gracias a quienes nos han visitado hoy. Hashtag Librería Hyunamdong, Librería de Barrio, Librería Independiente, Evento Independiente, Evento de Ganchillo, buenas noches, que descanses. Min Jun terminó su trabajo del día, pero siguió deambulando por la librería. Se aferraba al paño de cocina y miraba furtivamente a Jong-Ju mientras agarraba una taza para secarla de nuevo, antes de limpiar la máquina de café por segunda vez. Parecía estar trabajando hasta tarde ese día. Si pudiera ayudarla en los días de mayor afluencia de clientes, ambos podrían irse a casa antes. A esas alturas ya estaba familiarizado con la mayor parte de las tareas de la librería. No obstante, con una jefa como Jong-Ju, que insistía en pagarle sin falta las horas extras, no había manera de ofrecerse a trabajar un tiempo adicional. Hacerlo habría sido como pedirle un aumento de sueldo. Así que al final agarró su bolsa e hizo una pausa antes de levantar la barrera del mostrador y acercarse a ella. Jefa, ¿trabajarás hasta tarde esta noche? Sí, me quedaré un rato más. Jong-Ju levantó los ojos de su computadora. ¿Por qué? Me gustaría ayudar si hay cosas que hacer. No trato de pedir más paga, es solo que aún no tengo ganas de irme a casa. Oh, yo tampoco. Me quedo porque en realidad no quiero volver. ¿En serio? Estoy bromeando. Le dedicó una sonrisa traviesa. Tú no te preocupes, no tengo tanto que hacer. Me iré pronto. Jimmy irá a mi casa más tarde, así que solo me quedaré una hora más. Cuando lo planteaba de ese modo, le era imposible ofrecerse a acompañarla, así que asintió. Está bien, entonces me iré a casa. Nos vemos mañana, Min Jun. Viernes, 21:47 horas. Instagram. Hay un dicho que afirma que los hombres son más melancólicos en otoño y las mujeres en primavera. Nuestras hormonas aumentan y disminuyen junto con las estaciones. ¿Cómo están nuestros hombres estos días? Otoño también es época de celebraciones. Siempre que salgo del trabajo estoy famélica. Como no es bueno comer demasiado, he comenzado a leer novelas sobre comida como si estuviera atrancándome de videos de cocina. Ahora mismo leo Como agua para chocolate, de Laura Esquivel. Les recomiendo que vean la película antes de leer la novela. Hashtags Librería Hyunamdong, Librería de Barrio, Librería Independiente, Libros de comida para curar el hambre, Laura Esquivel, Como agua para chocolate. Primero trabajo, luego lectura. Hasta mañana. De camino a casa, Jong-Ju pensó que Min Jun parecía haber cambiado un poco. Antes de darse cuenta, ya había llegado a la entrada de su casa, y Jimmy estaba en cuclillas junto a la puerta. En la mano derecha llevaba un pack de 6 cervezas, y en la izquierda una bolsa de papel que parecía contener quesos. «Eonie», dijo Jong-Ju. Jimmy protestó mientras se ponía en pie. Parecía un levantador de pesos con 2 mancuernas. Jong-Ju se apresuró a ayudarla con una de las bolsas. «Es mucha comida». «¿Cómo va a ser mucha?», replicó Jimmy. «De todas formas, yo me comeré la mayor parte». «¿De verdad no te importa quedarte toda la noche?» «Claro. Ese hombre no volverá hasta el amanecer. Ya no me importa». Jong-Ju y Jimmy colocaron el queso en un plato y lo depositaron en el suelo antes de tumbarse con comodidad la una al lado de la otra. De vez en cuando se sentaban para tomar un trago de cerveza. Cuando Jong-Ju hubo terminado de decorar el interior de su casa, había dedicado todos sus esfuerzos a la iluminación. Las lámparas emitían un cálido resplandor sobre las 2 mujeres acostadas plácidamente en el suelo. «Lo único bueno de tu casa es la iluminación», dijo Jimmy. «Y los libros», replicó Jong-Ju. «Solo a ti te gustan los libros. También la dueña es bastante increíble. Solo tú dirías eso de ti misma». Jong-Ju se incorporó con brusquedad. «Eonie, yo sí lo creo». «¿De qué hablas?» Jimmy miró a Jong-Ju de reojo y su expresión parecía decir: «Muy bien, allá vamos otra vez, poniéndote toda seria. Deja de ser tan seria». Lo he estado pensando últimamente. Mi existencia solo es buena para mí, pero no hace nada bueno para los demás. Quizá ni siquiera sea buena, solo tolerable. Piensas demasiado. Jimmy también se enderezó. No hay nadie en el mundo que no se sienta así. ¿Te parece que yo soy buena persona? Del mismo modo que yo no soporto a ese hombre no me soporta a mí. Estamos en paz, y creo que es así como he sobrellevado las cosas hasta ahora. Jong-Ju quitó el envoltorio de un queso del tamaño de un pulgar y preguntó:
¿No crees que habrá alguien por ahí que sepa quererse a sí mismo y no hacer daño a los demás a pesar de todo? ¿Hay alguien así en las novelas que tanto te gustan? ¿Estás segura de que no esconden algo? Respondió Jimmy con aspereza mientras se recostaba y miraba al techo. Fuiste tú quien me dijo que los personajes de las novelas son un poco imperfectos, y que así es como prestan su voz a una persona común. Como somos imperfectos, nos golpeamos y nos hacemos daño en el proceso. Tú eres otra persona común y corriente. Continuó con su monólogo. Todos somos iguales. Por supuesto, a veces hacemos el bien. Sí, tienes razón. Jong-Yu se tumbó a su lado. Pero, Eonie, ¿sí? ¿Te acuerdas del cliente del que te hablé? ¿El que lee durante la hora del almuerzo? Ah, sí. ¿Qué pasa con él? Dejó de venir durante un tiempo, pero hace unos días volvió a aparecer y siguió leyendo desde donde lo había dejado. Todo un personaje. Ayer, justo cuando estaba a punto de irse, me acerqué a él. ¿Y qué le dijiste? Le dije que si iba a leerse todo el libro y no solo unas páginas, era muy probable que el libro sufriera algún tipo de deterioro y que entonces yo no podría venderlo. ¿Y qué te contestó? Se puso pálido y se fue sin decir una palabra. ¿Ves? Él también es un incordio para los demás. Pues hoy ha vuelto a venir a la librería. ¿Ha montado un escándalo? No. Ha elegido más de 10 libros, incluyendo el que había estado leyendo, y los ha comprado todos. No me ha mirado a la cara ni una sola vez. Probablemente reflexionó en casa y dijo, «Oh, estoy siendo una molestia». Jong-Yu se rió. «Ah, por cierto, Eonie, te he comprado una manopla de ganchillo». «¿Una manopla?» «Está hecha a mano y tiene forma de hogaza de pan. Es muy bonita. Me gustaría que la tuvieras». «¿Quién te la ha dado?» «Una cliente habitual. Celebramos un evento en el que regalábamos piezas de ganchillo y pensé en ti. Min-Jun y yo nos quedamos con las que sobraron». «¿Él cocina en casa?» «No sé. Parece muy inteligente. Seguramente cocina en casa». «¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?» «Parece ser de los que pueden cuidarse a sí mismos. No es alguien con quien tengas que hacer de niñera». Después de cenar, Min-Jun lavó los platos y eligió una película para la noche. Encendió el teléfono y revisó los mensajes. No había nada. Cuando iba a apagarlo de nuevo, el teléfono sonó. Era su madre, a quien había estado evitando. Puso en pausa la película e intentó sonar normal antes de contestar. «Hola, mamá». «¿Por qué es tan difícil contactar contigo? ¿Por qué siempre tienes el teléfono apagado?» Ante el interrogatorio dejó escapar un suspiro. «Ya te dije que es difícil responder llamadas cuando estoy en el trabajo, y cuando vuelvo a casa no me acuerdo de encenderlo». «¿Ya has cenado?» «Sí». «Bien». Hizo una pausa. «¿Cómo va el trabajo?» «Bien, todo bien». «¿Cuándo vas a dejar de hacer esos trabajos a tiempo parcial? Tu padre lo sigue preguntando». Min-Jun se levantó y luego se sentó en el suelo. Apoyó el peso de la espalda contra la pared. Respondió irritado. «No soy yo quien decide eso». «¿Entonces quién?» Alzó la voz. «El país, la sociedad, las empresas». ¿Vas a adoptar ese tono conmigo? Si vas a trabajar a tiempo parcial es mejor que vuelvas a casa. Te dije que volvieras y descansaras. ¿Por qué no escuchas? Descansa adecuadamente para poder esforzarte y conseguir trabajo». Min-Jun echó la cabeza hacia atrás y guardó silencio. «¿Por qué no me contestas?», insistió ella. «Mamá, ¿qué? ¿De verdad tengo que esforzarme?», murmuró. «¿Qué? Estoy bien con el modo en que me van las cosas ahora. ¿Qué es lo que está bien de todo esto? He estado tan preocupada que no he tenido una sola noche de descanso desde... Cuando pienso en ti así me siento tan... ¿Sabes cuánto lamento no haber podido darte el ambiente que necesitabas para concentrarte en los estudios? Seguías diciendo que estabas bien y yo pensé que de verdad estabas bien». Su madre tenía la voz entrecortada. Min-Jun se retorció. Ese era el motivo por el que no se atrevía a decirle que lo que él lamentaba no era la falta de un ambiente propicio para concentrarse en los estudios, sino el no haber sido lo bastante inteligente para plantearse si estudiar realmente le habría dado una buena vida o si era el camino correcto para él. Lamentaba no haber sido lo bastante inteligente para considerar el resto de los caminos posibles. «Tú no te preocupes, estoy bien». «Ay, Dios mío, tengo fe en ti, pero me siento mal». «Sí, lo sé». ¿Tienes suficiente dinero?» «Sí». «Si te quedas sin dinero, llámanos. No tengas miedo». «Sí, estoy bien». «De acuerdo. No te molestaré más. Pero deja el teléfono encendido, ¿vale?» «Sí». Min-Jun siguió en la misma postura hasta mucho después de que la llamada hubiera terminado.
Y ahora vamos a leer el capítulo número 12. De vez en cuando, una buena persona. Desde la conversación con Jimmy sobre hacer daño a quienes la rodeaban, Young-Yu estaba desanimada. Intentó estirarse, pero su cuerpo seguía en letargo. Había momentos como ese en los que, justo cuando se sentía un poco mejor, su pasado se desplomaba sobre ella al segundo siguiente. Y en un intento por escapar de sus pensamientos, se daba cachetes en las mejillas, caminaba arriba y abajo frente a la librería o tarareaba una canción, pero el respiro nunca duraba más que un breve instante. Cerró los ojos con fuerza mientras las duras palabras de su madre gritaban en el vacío de su cabeza. Incluso al final de sus días, su madre no estuvo nunca de su lado. Iba a su casa al amanecer para preparar el desayuno, no para su hija, sino para él. Él aceptaba la comida en silencio y miraba cómo su suegra amonestaba a su esposa. Solo le preguntaba si estaba bien una vez que su madre se había marchado. Young-Yu no se molestaba en responder que no debería hacerle esa pregunta. Simplemente asintía. ¿Sabes cuánto daño nos ha hecho a todos?, gritaba su madre mientras la zarandeaba por los hombros. Cuando le contó que estaba en proceso de divorcio, estuvo a punto de propinarle una bofetada. Desde ese día, Young-Yu no había sido capaz de volver a verla. ¿Qué le hice que fuera tan terrible? Cada vez que pensaba en el modo en que le había gritado su madre, Young-Yu quería arremeter contra ella con todo su corazón y exigirle saber qué crimen había cometido. Pero no importaba cuánto intentara expulsar la furia, la espina permanecía clavada en su corazón, volviéndolo sensible al tacto, como si estuviera lleno de moretones. Su madre siempre le había hecho sentir que no había nadie en el mundo que estuviera de su lado. Cuando los pensamientos la abrumaron, se obligó a detenerse, desesperada por asirse a cualquier cosa que la sacara del fango. No era fácil, pero no tenía otra opción. Por fortuna, Jung-Soo estaba ese día en la librería. Una vez que se hubo asegurado de que no había nada que requiriera de su atención inmediata, Young-Yu se sentó delante de Jung-Soo y lo observó hacer su labor de ganchillo. Después de donar sus piezas, Jung-Soo había seguido apareciendo por la librería un día tras otro, principalmente para mirar al vacío. Sin embargo, unos cuantos días después se embarcó en una actividad nueva, hacer punto. Cuando Young-Yu le preguntó si estaba tejiendo una bufanda, Jung-Soo respondió que no le gustaban las cosas que eran demasiado largas, y que en su lugar quería hacer una bufanda corta pero lo bastante larga para dar solo 2 vueltas alrededor del cuello. Young-Yu acarició con los dedos la lana gris, un color que no era ni muy brillante ni muy oscuro. El patrón es el más sencillo que hay. Cuando eres primeriza en algo hay que empezar por lo más básico. Una vez que lo hayas dominado, el resto de los patrones serán mucho más fáciles de aprender. Young-Yu asintió. Siguió acariciando la bufanda. Es un color bonito. Combinará bien en cualquier ocasión. Las manos de Jung-Soo se movieron con rapidez sobre la lana cuando respondió. También me gusta empezar con colores básicos, algo que vaya bien con cualquier conjunto de ropa. Young-Yu asintió de nuevo. Soltó la bufanda a medio hacer y apoyó la barbilla en su palma mientras miraba los dedos de Jung-Soo. El flujo de la aguja al entrar, enrollar el hilo y volver a salir era tan regular como el latido de un corazón. Hasta que alguien la llamara, Young-Yu quería quedarse sentada y observar a Jung-Soo tejer. Si era posible, no quería perderse el momento en que terminara la bufanda, como si al compartir ese instante pudiera escapar del vacío de estar sola en el mundo. Jueves, 22:23 horas. Blog. A veces siento desesperanza al pensar que no valgo nada, en especial cuando hago sufrir a aquellos que me han colmado de cuidados, preocupación y amor. ¿El peso del sufrimiento que causas en los demás determina cuán innecesaria es tu existencia? ¿Soy una persona que solo hará daño a otras? ¿Simplemente soy ese tipo de persona? Mi corazón se paraliza ante esos pensamientos. Soy solo un ser humano, común y corriente. No importa cuánto me esfuerce, no soy más que una persona común y corriente. Como soy normal, termino haciendo daño a los demás o poniéndolos tristes. Nos sonreímos al tiempo que nos lastimamos. Leo La Guardiana de la Luz, me reconforta. Un pequeño acto de bondad a ojos de los demás podría interpretarse como soy tu fan. Todos somos seres inadecuados, débiles y ordinarios, pero el hecho de que seamos capaces de ser amables un instante, por fugaz que sea, nos vuelve potencialmente extraordinarios. En la novela Kwon Eun, un estudiante de primaria tiene un solo amigo,
Una bola de nieve que nieva durante 1 minuto y 30 segundos exactos cuando le das la vuelta. Kwon Eun es huérfana, vive sola y siempre tiene hambre. Cuando le dan miedo los sueños, teme dormir. Durante 1 minuto y 30 segundos mira la bola de nieve y cuando termina la melodía, se mete bajo las mantas rogando tener una noche sin sueños. Temblando de miedo, la niña pide su deseo. Ruego que se congele el reloj de esta habitación y que se me detenga el aliento. En la novela, yo, la representante de la clase y narradora del libro, me acerco a Kwon Eun. Yo soy aprensiva. La soledad y la pobreza de Kwon Eun no son ajenas, pero me siento culpable si ignoro su existencia. Un día robo una cámara de video de casa y se la doy, diciéndole que la venda para comprar comida. La cámara que yo quería que ella vendiera se convierte en una luz para esa niña que había anhelado la muerte. ¿Sabes qué es lo más asombroso que una persona puede hacer?, me escribió en una carta. Negué con la cabeza mientras leía. Alguien me dijo una vez, escribió, que salvar a una persona es un acto extraordinario que nadie puede lograr. Entonces, pase lo que pase, recuerda esto. La cámara que me diste me salvó la vida. Yo soy ordinaria, como el resto de nosotros que nos miramos en el espejo preguntándonos, ¿eres feliz ahora? Pero a cambio solo recibimos silencio. Mientras crezco me olvido de Kwon Eun. La próxima vez que me encuentre con ella años después no lograré reconocerla. Me habré olvidado de que había una alumna pobre en mi clase, de que hablé con ella varias veces o de que yo le di la cámara, pero lo que yo hice quedó grabado en su mente. Gracias a mí ella tiene la fuerza para seguir viviendo. Yo soy la salvadora de su vida, una persona extraordinaria. Mientras cierro el libro, pienso que debo dejar de pensar en mí como en una persona inadecuada. Aún tengo oportunidades, ¿no es cierto? Oportunidades para actuar con amabilidad, para hablar con compasión. Incluso un humano decepcionante como yo todavía puede ser, de vez en cuando, una buena persona. Esa idea me da fuerza y esperanza para los días venideros. Y ahora vamos a leer el capítulo 13. Todos los libros son iguales. Jong-Yu no había visto a su madre en varios años, pero discutir con ella en su propia cabeza ya le resultaba bastante agotador. Debía hacer acopio de toda su fuerza para suprimir las oleadas de ira en su interior. Temía los sentidos embotados mientras daba vueltas por la librería con indiferencia, sin percatarse de que también Min-jun parecía estar de mal humor. Cuando se enfrascaba en sus propios problemas, no importaba lo empática que pudiera ser, no tenía ojos para los problemas de nadie más, incluso si los tenía justo delante. Por el bien de la librería debía serenarse. Había postergado tareas creyendo que tendría tiempo, y esas tareas habían pasado a convertirse en asuntos urgentes que había que solucionar ese mismo día. Llegó a las 10 de la mañana y revisó el inventario. Terminó las cuentas que había dejado de lado durante demasiado tiempo. Hizo los pedidos de libros que debían enviarse y escribió las notas de presentación para los recién llegados. Todo esto mientras lanzaba miradas nerviosas al libro del club de lectura de esa semana que aún no había leído. El día transcurrió en un revuelo de actividades, sin un momento de descanso. Puso a prueba sus habilidades de resolución de problemas conforme se enfrentaba a las tareas metódica y eficientemente. Si sus antiguos colegas lo hubiesen visto en ese momento, es probable que se hubieran burlado. Sí, sin duda ese es Jong-Yu. Los leopardos no cambian sus manchas con facilidad. Pero no había nadie de su pasado en su presente. Entretanto, Jung-Soo estaba sentada a la mesa, tejiendo una bufanda morada. Mincho, el que había acudido para su sesión semanal con Jong-Yu, miraba tejer a la mujer. Jung-Soo pensó que era bonito que el adolescente con uniforme escolar la observara con gesto malhumorado mientras confeccionaba una bufanda. Incluso si no tiene nada que hacer, estaría mejor viendo YouTube o algo así, pensó. ¿Te gustan este tipo de cosas? Fue Jung-Soo quien rompió el silencio. Minchol, que le había estado observando como si le succionara el alma, quitó con presteza los brazos de la mesa y repitió. ¿Este tipo de cosas? Sé que he sido yo quien ha hecho la pregunta, pero tampoco sé del todo a qué me refiero. Solo he preguntado por qué se ha sentado aquí. Tengo que venir una vez a la semana a hablar con la tía de la librería. Solo así mi madre dejará de molestarme. Esa debe ser Jong-Yu.
No te haré preguntas sobre tu madre. Pues bien, si quieres mirar, eres libre de hacerlo. Y si quieres intentarlo, házmelo saber. ¿Tejer? Sí, ¿quieres probar? Jung-Soo detuvo las manos. Mincho lo pensó un momento y negó con la cabeza. Estoy bien. Prefiero ver cómo lo haces. De acuerdo, como quieras. Minchol volvió a descansar los brazos sobre la mesa y observó cómo la bufanda morada se balanceaba rítmicamente. Le pareció que bailaba. Las manos de Jung-Soo mantenían un tempo constante, y sus ojos también se movían al compás. A Minchol le sorprendió descubrir el efecto calmante que le producía. Recordó una vez en que había visto un video de cocina de 20 minutos en YouTube donde el youtuber recolectaba ingredientes frescos de la naturaleza. Los fermentaba durante un mes y tras un complejo proceso de preparación, obtenía un plato que parecía delicioso. Le asombró tanto que volvió a verlo varias veces. Ver tejer a Jung-Soo le causaba la misma sensación. El tejido rítmico le producía un efecto hipnótico, como un péndulo que va y viene, arrastrando su alma en el movimiento. Casi podía oír a la hipnotista susurrando: «Está bien, todo irá bien». Poco después comenzó a sentir los párpados un poco pesados. Justo cuando la somnolencia estaba a punto de vencerlo, se dio cuenta de algo y habló. «Es la primera vez que veo a alguien hacer esto». «¿Qué cosa?» «Tejer. Es algo muy común en estos días». Él la contempló un silencio un momento antes de hablar de nuevo. «Tía, ¿yo también soy tu tía? Si no, ¿cómo me dirijo a ti?» Jung-Soo se detuvo un momento y meditó la respuesta. «No tenemos lazos de sangre, así que técnicamente no deberías llamarme tía. Tampoco me gusta que me llame Nuna. Ahuma es mejor. Ese es el problema con nuestro país. Tenemos muchos pronombres de segunda persona, pero ninguno es apropiado para nosotros dos». Bueno, ya que te refieres a Jong-Yu Eoni como Imo, pensándolo bien, ¿a quién le importa si somos o no parientes? Los coreanos y la absurda importancia que damos a los lazos de sangre, como si no hubiera nada que no haríamos por el bien de nuestras relaciones consanguíneas, incluso si eso significa convertirnos en monstruos. Es que no hay sentido de la vergüenza. Está bien, llámame Imo. Vale. Bueno, ¿qué pasa? ¿Puedo venir a verte tejer de nuevo? La miró con solemnidad, como si se tratase de una pregunta muy importante. A Jung-Soo le pareció bonito y le lanzó una ojeada antes de asentir con la cabeza. Claro, pero tendrás que luchar por el asiento. ¿Por qué? Porque ahora mismo estás ocupando el lugar de Jong-Yu. Mientras Jong-Yu estaba hasta el cuello ocupándose de las tareas que había pospuesto, Min-Jun se sentía inquieto y no se molestaba en ocultarlo. Cuando no hubo más clientes en el café, se acercó a Jong-Yu para ofrecerle su ayuda, y cuando terminó lo que podía hacer, limpió cada rincón de la librería como si se tratase de una limpieza de primavera. Luego volvió al café a limpiar la máquina. Secó por segunda vez las tazas, movió de lugar las mesas, y fue a los estantes para asegurarse de que los libros estuvieran ordenados. Jong-Yu se percató de todo lo que hacía, pero no pensó demasiado al respecto. Jong-Yu terminó todas las tareas apremiantes y le quedaron solo los asuntos no tan urgentes. Ofreció un poco de fruta recién cortada a Min-Jun, Jung-Soo y Minchol antes de sentarse por fin. Mientras mordía los pedazos de manzana, pensó en cuántos ejemplares de Destellos de la Historia del Mundo de Jawaharlal Nehru debía pedir. Jong-Yu hacía todo lo que podía para no devolver libros a los proveedores, por lo que era muy importante pensar con cuidado antes de enviar los formularios de compra. Para libros como ese, del que no tenía ningún registro previo de ventas, debía arriesgarse a adivinar durante cuánto tiempo se acercarían los clientes a la librería preguntando por él. Ese día había recibido una llamada justo en el momento en que abría la librería. La persona al otro lado de la línea le preguntó si tenían algún ejemplar de Destellos de la Historia del Mundo. Cuando ella dijo que sí, su interlocutor dejó su nombre y un número de contacto, diciendo que pasaría a recogerlo después del trabajo. Tras colgar el teléfono, agarró un ejemplar y lo colocó en el estante con el resto de los títulos reservados. Acababa de vender un ejemplar por primera vez desde que había adquirido el título para la librería, 2 años antes. Una vez concretada la venta, podía comenzar a pensar en pedir más. En el caso de ese libro no tuvo que pensarlo demasiado, pues quería tenerlo disponible de nuevo. Justo cuando estaba tomando nota mental para recordar pedirlo una vez que el cliente lo recogiera,
recibió otra llamada sobre el mismo libro. ¿Cómo era posible que no hubiera vendido un solo ejemplar en 2 años y de pronto estuviera vendiendo 2 en un solo día? Un pensamiento cruzó por su mente. Se sentó deprisa y buscó el libro en internet. ¡Bingo! Uno de los resultados era un artículo reciente sobre un programa de variedades en el que se mencionaba el libro. De vez en cuando un libro aparecía en alguna serie de televisión o en las redes sociales de alguna celebridad, o lo citaba un personaje famoso en un programa de entretenimiento. Cuando un libro adquiría relevancia de esa forma, sin duda más clientes irían buscándolo, a veces incluso de la noche a la mañana. Esos títulos se convertían en bestsellers. Era cierto que los libros necesitaban ser descubiertos, y Jong-Yu pensó que era positivo que los espectadores de televisión pudieran descubrir un libro nuevo de ese modo y lo leyeran sin importar de qué se tratase. Sin embargo, dichos títulos presentaban una dificultad para los libreros. Jong-Yu no podía llevar a la librería cualquier libro al azar solo porque hubiera aparecido en una serie o porque le gustara algún famoso. Para ayudarse a decidir de qué libros debía tener existencias, utilizaba los siguientes criterios. Número 1. ¿Es un buen libro? Número 2. ¿Quiero venderlo aquí? Número 3. ¿Encaja en la librería? Esos criterios podrían parecer subjetivos. Incluso habría quien los redujera a caprichos de la dueña. Aún así, para ella eran importantes, porque le permitían disfrutar de su trabajo en la librería. Si seguía esos criterios, generalmente no tenía que pensar demasiado antes de decidir, porque se trataba, como decían, de caprichos de la dueña. Sin embargo, cuando se trataba de libros que se habían hecho famosos, como el de ese momento, las cosas eran distintas. Había considerado, aun con algunas dudas, prometiéndose a sí misma que lo haría solo una vez, añadir un cuarto criterio. Número 4. ¿Se venderá bien? También había veces en las que quería pedir libros a pesar de que era poco probable que se vendieran bien. Dicho esto, la tentación de añadir el cuarto criterio era fuerte. Al abrir la librería, había caído en la tentación. Hubo una época en que pedía libros basándose en las listas de bestsellers, pero como una persona que se ve arrastrada por grandes olas, no sabía hacia dónde se estaban encaminando ella o la librería. ¿Tiene este título? No, no lo tenemos. Había veces en que, cansada de repetir no, no lo tenemos, pedía el libro, como se esperaba que hiciera, y se vendía bien. Pero cada vez que veía el libro en cuestión se irritaba, como si estuvieran forzándola a comer algo que no le gustara y, por tanto, terminara odiando el plato y, del mismo modo, el libro. Decidió ceñirse a sus principios, incluso si tenía que repetir decenas, no, cientos de veces, no, no lo tenemos. Se dijo a sí misma que nunca agarraría la salida fácil. En aquel momento trabajaba en adquirir buenos libros para ayudar a los clientes a descubrir buenas lecturas a las que nunca se hubieran visto expuestos. Incluso cuando un libro fuera el mayor bestseller, si no le gustaba, no lo vendería. Y si es que lo vendía, se aseguraría de no ponerlo en el lugar más visible de las estanterías. Creía que había una persona adecuada para cada libro, y era su responsabilidad de encontrarla. Era posible que fuera injusta al elegir los libros que adquiría, pero todos los de la librería eran iguales ante sus ojos. Quería darles a todos la misma oportunidad de ser vistos y comprados. Había veces en que un libro que no se había vendido mucho, sorprendentemente, aumentaba sus ventas cuando lo cambiaba de lugar en la estantería. En una librería independiente la disposición lo era todo. Necesitaba pensar con cuidado. ¿Cuántas copias de Destellos de la Historia del Mundo debía pedir? Tal vez por el momento con 2 bastaría y los colocaría ambos en el mismo estante. Pensó que podía seleccionar una colección. En lugar de adoptar una visión eurocéntrica, Destellos de la Historia del Mundo examinaba la historia universal desde el punto de vista no occidental, y si podía conseguir otros libros que contemplaran la historia desde distintos puntos de vista, tal vez sería bien recibido por otros clientes. Decidió que la tercera balda de la segunda hilera sería el lugar perfecto. Ahí era donde había acomodado otros ensayos densos al presentar colecciones en el pasado. Ahora vamos a leer el capítulo 14. Armonía y disonancia. Tras la conversación con su madre, Min-Jun perdió el entusiasmo e incluso el interés por la vida. Se tumbaba en la cama con apatía. Su postura en yoga era mala. La única parte del día en que se sentía estable, a duras penas, era cuando se plantaba delante de la máquina de café. Un sentimiento de culpa lo abrumaba. Cuando pensaba que para sus padres no había sido sino una decepción, lo invadía la infelicidad.
A sus oídos su madre solo había soltado reproches, como si lo reprendiera por vivir mal su propia vida. No, no podía ser. Mamá no es ese tipo de persona, trató de convencerse Min-jun. Le sorprendía cómo había logrado aguantar durante tanto tiempo con lo fácil que era derrumbarse en un instante. Hasta el momento no le había ido mal. Ganaba un sueldo modesto y gastaba con la misma modestia. Se sentía algo solo, pero desde que había comenzado a trabajar en la librería y tenía con quien hablar, la soledad era tolerable y nunca lo sobrecogía. Pensó que entendía ese sueño de infancia de Jong-yu de querer estar rodeada de libros día y noche. También él sentía que la paz lo envolvía cada vez que entraba en su lugar de trabajo. Jong-yu era una buena jefa, aunque en ocasiones se comportaba tanto como una nuna que hacía que Min-jun olvidara que estaba trabajando. Se le daba bien su trabajo, incluso era creativo. Tal y como Jimmy le había dicho, el cielo era el límite cuando de mezclas de café se trataba. Granos cosechados en el mismo lugar y con el mismo método podían variar en sabor, y el café que se preparaba en una misma tanda también podía saber diferente. Una taza de café era, al mismo tiempo, producto de la naturaleza y del barista. Min-jun pensaba que preparar café de algún modo se parecía a leer. Cualquiera puede hacerlo, y cuanto más tiempo pases realizando la tarea, más quieres pensar en ella. Una vez que caes en la madriguera del conejo, cuesta salir de ella. Comienzas a prestar más atención a los pequeños detalles y entras en consonancia con ellos de manera fortuita. Al final lo aprecias todo, ya sea de la lectura o del café. A él le encantaba su trabajo, pero... Habían pasado 10 días desde su última visita a Goat Beans. Usó todas las excusas que se le ocurrieron y logró que entregaran los granos de café directamente en la librería. Uno de los tostadores se ocupó de la entrega en persona y se quedó un rato charlando con él. Cuando estaba a punto de irse, el tostador le dijo: «Como tú no vienes, somos nosotros quienes tenemos que aguantar a la jefa, quejándose de su marido. Parece que he hecho algo para molestarlo otra vez». Min-jun sonrió, pero permaneció en silencio. «Ah, sí», recordó el hombre. «La jefa ha hecho una mezcla de las que te gustan. Pásate a probarla». Hubo una pausa antes de que Min-jun respondiera: «Vale». Se dijo que estaba mejor cuando pensaba que todos sus esfuerzos se habían ido por el desagüe. Al menos en aquel entonces podía rendirse sin arrepentimiento. Si había un punto crítico para el trabajo duro, él lo había superado. Solía pensar que si hubiera trabajado un poco más, tal vez se lo hubiera intentado solo una vez más. ¿Y si ya estaba en la marca del 99%? Luego comenzó a pensar que lo que se necesitaba para ir del 99 al 100% no era más esfuerzo, sino suerte. Sin suerte siempre estaría estancado ahí, siempre a un solo paso del éxito. Tras ver una multitud de películas se dio cuenta de algo muy sencillo. Los personajes estaban siempre en una encrucijada. Lo que hacía que la trama avanzara eran sus decisiones, sus elecciones. ¿No ocurría lo mismo en la vida? Lo que impulsa la vida son las decisiones. Y entonces se percató de que no necesitaba rendirse, sino tomar una decisión, alejarse del camino que había estado transitando. Después de ver La vida de Seymour, el documental sobre el pianista Seymour Bernstein, hiló mejor el pensamiento. Bernstein no se rindió en su vida como músico, simplemente eligió hacer algo diferente. Nadie a su alrededor comprendía por qué había decidido enseñar en lugar de tocar en público, pero él era imperturbable. Incluso a los 80 años dijo que nunca se había arrepentido de su decisión. Mientras veía el documental, Min-jun decidió ser como Seymour, no arrepentirse de sus decisiones. Pero lo que necesitaba no era resolución, sino valor. Valor para no dudar frente a la decepción de los demás. Valor para pegarse a sus creencias y sus elecciones. Desde el día en que le había dicho a Jong-yu que no estaba de humor para ir a casa, comenzó a temer el final de la jornada. La inquietud era peor cuando estaba solo. También entonces arrastró los pies después de terminar y volvió a quedarse más horas en el trabajo. Jong-yu, que había estado trabajando en su laptop con el ceño fruncido, no se había percatado de que seguía ahí. Min-jun hizo algunos estiramientos, rotó los hombros, movió la cintura a la derecha y a la izquierda, mientras caminaba por la librería, mirándola de vez en cuando. Daba golpecitos a las mesas de café e incluso abrió la puerta de entrada sin ningún motivo. Finalmente, cuando entró el aire frío del otoño y Min-jun fue a cerrar la puerta, Jong-yu levantó la vista y consultó el reloj. «Min-jun, ¿por qué no te has ido todavía?» Él caminó hacia ella. «Ya he terminado por hoy.
He acabado mi turno y ahora estoy curioseando en la librería del barrio. Jong-yu rió. Parece que estos días Min-jun dice menos bueno, o tal vez, pensó. Y yo que creía que la librería ya estaba cerrada a esta hora, dijo ella levantando los dedos del teclado. No deberías merodear por un negocio cerrado. Dando golpecitos en el respaldo de una silla, Min-jun pareció tomar una decisión y la agarró para llevarla hasta donde estaba Jong-yu. ¿Te molesto?, preguntó. ¿Otra vez sin ganas de volver a casa?, le preguntó ella, y dio unas palmadas en el asiento para que se sentara a su lado. Sí, últimamente me siento así. Min-jun se sentó y echó un vistazo a la pantalla. ¿Tienes mucho trabajo? Estoy haciendo la lista de preguntas para la presentación de libros de la semana que viene, pero estoy algo atascada. ¿Y cuál es el problema? Se inclinó hacia adelante para ver el documento abierto en la pantalla. He estado pensando en que no debería permitir que mis gustos personales determinen a quién invito a las presentaciones. Debería ser más objetiva y decidirlo basándome en el libro y en su contenido. Él la miró a los ojos. ¿Qué quieres decir? Contacté con un editor para proponerle una presentación incluso antes de haber leído el libro. Comencé a leerlo solo después de que el autor hubiese accedido a dar la charla, y ahora me doy cuenta de que no sé nada sobre escritura. ¿Cómo puedo hacer preguntas sobre algo de lo que no sé nada? Me he esforzado todo lo que he podido y solo se me ocurren 12 preguntas. Min-jun se fijó en el número 12 que Jong-yu señalaba en la pantalla antes de desviar la vista hacia el libro abierto al lado del ordenador. El título escrito en letras sencillas decía «Cómo escribir bien». ¿Por qué invitaste al autor de un libro que no has leído?, preguntó mientras lo hojeaba. ¿Porque es carismático? ¿Quieres decir que es atractivo? Dejó el libro y se sacó el teléfono del bolsillo. Es que su escritura es aguda y no le da miedo decir las cosas. Por eso me gusta. Min-jun escribió el nombre del autor en el buscador de internet. ¿Es decir que te gusta porque es sincero?, preguntó mientras observaba la fotografía del autor. Jong-yu asintió ligeramente y tecleó el número 13. Permanecieron en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Mientras ella volvía a mirar el número y se castigaba a sí misma, él deambulaba por la librería, lidiando con la culpa que pesaba en su conciencia. Después de una larga pausa, Jong-yu empezó a escribir. Al final, tras presionar repetidas veces la tecla de borrar, agregó una pregunta más a la lista. Número 13. ¿Cuán sincero has sido en la vida? Oh Dios, ¿qué estoy preguntando? Mantuvo pulsada la tecla de borrar y vio cómo desaparecían las letras, y reescribió. Número 13. Tengo curiosidad por saber si ha detectado algún error en mi escritura. No hay forma de que haya podido leer nada de lo que yo haya escrito. Volvió a presionar la tecla de borrar. Con frustración sacó 2 botellas de agua con gas de la nevera y le pasó una a Min-jun. Él agarró, pero siguió con la vista puesta en la ventana y la expresión vacía. Jong-yu lo miró y luego preguntó, ¿ha pasado algo? Él abrió la botella de agua y tardó unos segundos en hablar. Me he acercado a ti porque quería hablar contigo, pero en realidad no sé qué decir. Ella dio un trago. Tú eres muy callado. Tú y la jefa de Goat Bean son las únicas personas que dicen que soy callado. Oh, así que es verdad. Min-jun se quedó desconcertado ante su exclamación repentina. Jimmy, Eonie y yo hemos comentado que no hablas mucho con nosotros porque somos ájumas. Yo estaba segura de que eso no podía ser cierto, pero resulta que sí lo es. Jong-yu le lanzó una mirada malévola mientras daba otro sorbo a su botella de agua. ¿Qué? No, replicó él con nerviosismo. ¿Y cómo que eres una ájuma? No hay tanta diferencia de edad entre nosotros. ¿Estás diciendo la verdad? Claro. Bueno, te creo por mi propio bien. Al ver que Jong-yu estaba bromeando, Min-jun se relajó y se rió con suavidad. Tomó un largo trago de agua. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Una que sea personal? Claro. ¿Dónde viven tus padres? ¿Mis padres? En Seúl. Los ojos de Min-jun se abrieron como platos. ¿De verdad? Es un poco extraño, ¿eh? Su hija abre una librería, pero nunca la visitan ni la llaman. Tampoco parece que quede con ellos en mis días libres. Probablemente pensabas que vivían en el extranjero o en algún lugar lejano, en el campo, pero resulta que viven en Seúl. Estarás pensando, qué raro, ¿no? Él asintió de manera casi imperceptible, como si no estuviera seguro de si era una reacción apropiada. Mis padres me dijeron que no querían volver a verme, sobre todo mi madre.
Min-jun la miró con expresión inquisitiva. Cuando era niña, prosiguió ella, nunca di problemas, pero solo me llevó un instante a causar los problemas de toda una vida. Si hubiera sabido que las cosas llegarían a este punto, habría hecho caso omiso del complejo de hija obediente hace mucho. He estado pensando que es culpa mía por haber ayudado a mi madre a desarrollar inmunidad. Jong-yu trató de relajar la expresión, que siempre se endurecía cuando hablaba de su familia. ¿Por qué me preguntas sobre mis padres? Min-jun dudó un momento. Mi madre me llamó hace unos días. Como siempre tengo el teléfono apagado, fue la primera vez que hablábamos en mucho tiempo. ¿Por qué apagas el teléfono? Porque me agobia saber que estoy a solo una llamada o un mensaje de texto de los demás. Ah, ya veo. ¿Y de qué hablaste con tu madre? De poca cosa. Comenzó a quejarse sobre mi vida y le dije que no se preocupara. Luego me dijo que buscara un trabajo adecuado pronto, así que le respondí que me haría cargo de mi propia vida. Ah, ya veo. Cuando Min-jun vio que su jefa lo observaba, se apresuró a añadir. Pero es solo su forma de hablar. No se refiere a que este trabajo no sea adecuado. Sí, lo sé. Ni siquiera sabe qué hago ahora. No tienes que darme las explicaciones. Como Jong-yu sonreía, Min-jun siguió hablando. En los últimos días he aprendido algo de mí mismo. ¿Qué cosa? He estado fingiendo ser un adulto cuando no lo soy. Estoy del todo desconcertado por lo que dijo mi madre. Es como si hubiera tropezado con un obstáculo invisible y luego me hubiera caído. El problema es que, aunque sé que puedo sacudirme el polvo y levantarme, me pregunto si está bien hacerlo. Me da miedo decepcionar a mis padres y no hacerlos felices nunca más. La culpa me está carcomiendo. No sé si está bien levantarse con calma y seguir adelante sin más. ¿Crees que la vida que llevas ahora no es la que tus padres querrían para ti, no es cierto? Preguntó Jong-yu con suavidad. Podía identificarse con eso. Sí. No tengo fuerza de voluntad para vivir de manera independiente. Y eso me hace sentir decepcionado conmigo mismo. ¿Quieres ser una persona independiente? Es algo así como mi sueño de infancia. No sé por qué. Pero nunca me interesó ninguna profesión en concreto. No me interesaba ser médico, abogado, ni ninguna otra cosa. Tampoco tener éxito ni ser famoso. Solo quería una vida estable. Es decir, que se me reconozca por mis habilidades o algo así está bien. Pero eso es todo. Yo solo deseaba ser una persona independiente. Y es un sueño interesante. No lo es. Es como si ni siquiera supiera cómo tener sueños adecuados. Jong-yu dio golpecitos a la botella sin prestar atención y se acomodó en su silla. Mi sueño era ser la dueña de una librería. Bueno, lo has conseguido. Tengo una librería, pero no me siento como si mi sueño se hubiera cumplido. Oh, ¿por qué? Jong-yu respiró hondo y miró por la ventana. Estoy satisfecha, pero ahora me parece que los sueños no lo son todo. No digo que crezcan de importancia o que haya algo más por encima de ellos, pero la vida es demasiado complicada. El hecho de que hayas cumplido tus sueños no significa que vayas a ser feliz. Bueno, eso creo. Min-jun se quedó mirando las punteras puntiagudas de sus zapatos y asintió. Reflexionó sobre sus palabras. Quizás se sentía miserable precisamente porque trataba de simplificar una vida que debía seguir siendo compleja. Mientras hablaban, con Min-jun haciéndole preguntas de vez en cuando, Jong-yu llegó a la 15ª pregunta de su lista. Jefa, ¿por casualidad conoces el documental de la vida de Seymour? No es muy famoso, así que es posible que no hayas oído hablar de él. Jong-yu apartó los ojos de la lista, que ya iba por el número 16, y levantó la cabeza pensativa. Ah, ¿sobre Seymour Bernstein? Jong-yu lo pronunciaba como Seymour. Oh, sí, Seymour, ¿es la misma persona que Seymour? Ella sintió. Hay un libro sobre Seymour. En el título traducido al coreano, su nombre en hangul está escrito como Seymour. Ah, es verdad. Oí que el libro es la continuación de la historia del documental. Supongo que tú hablas del documental. No lo he visto aún, pero quiero hacerlo. ¿Por qué? Ese abuelo... ¿Te refieres a Seymour? Sí, en el documental dijo... Min-jun bajó la vista, aparentemente sumido en sus pensamientos antes de alzar los ojos de nuevo hacia Jong-yu. La disonancia antes de los momentos de armonía hace que la armonía parezca hermosa.
Del mismo modo que la armonía y la disonancia existen una al lado de la otra en la música, la vida es igual. Que la armonía sea precedida por la disonancia es lo que hace que pensemos que es hermosa. Es un modo bonito de decirlo. Min-jun volvió a bajar la vista. Hoy he estado pensando en algo. ¿En qué? ¿Hay algún modo de que podamos saber con certeza si el momento que estamos viviendo es de armonía o de disonancia? ¿Cómo sé en qué estado estoy ahora mismo? No lo sabrás en el momento presente. Es cuando miras hacia atrás cuando obtienes una respuesta clara. Sí, entiendo lo que quieres decir, pero siento curiosidad. Me gustaría comprender mi vida en el momento presente. ¿Cómo lo sientes tú? Min-jun parecía confundido. Creo que es armonía, pero el resto del mundo da la impresión de pensar que vivo en disonancia. Jong-yu, que había estado observando su expresión, sonrió con suavidad. ¿Estoy viendo el lado armonioso de la vida de Min-jun ahora mismo? Él le devolvió la sonrisa. Eso sí tengo razón. Lo tienes, estoy segura. Y te lo aseguro. Min-jun rió de nuevo. Los dos miraron por la ventana. Las luces de la librería proyectaban un suave resplandor sobre el estrecho callejón y sobre la gente que pasaba por él. Algunos andaban con prisa, pero aún así miraba la librería con curiosidad al pasar. Jong-yu rompió el silencio. Cuando se trata de tus padres, creo que es más cómodo vivir la vida que tú quieres en lugar de una vida que no los decepcionaría. Por supuesto, es una pena que la persona más cercana a ti sea la que se sienta decepcionada, pero no es justo vivir tu vida de acuerdo con los deseos de tus padres. Yo solía vivir arrepentida. Pensaba que no debería haber actuado del modo en que lo hice, que debería haber escuchado lo que me decían. Pero no hay nada que uno pueda hacer con el arrepentimiento, porque incluso si pudiera retroceder en el tiempo, volvería a hacer las cosas una y otra vez. Jong-yu no apartó la vista de la calle. Vivo del modo en que vivo porque así es como soy. Debería aceptarlo, dejar de culparme. Me lo he repetido. No estés triste, ten confianza, muchas veces durante los últimos años, a modo de un entrenamiento mental. Las comisuras de la boca de Min-jun se levantaron levemente mientras la escuchaba. Yo también debería hacer eso del entrenamiento mental. Hazlo. Deberíamos aprender a pensar bien de nosotros mismos. De acuerdo. No te molesto más, contestó Min-jun. Se levantó y devolvió la silla a su sitio. Cuando caminaba hacia la puerta, le dijo a Jong-yu con tono dubitativo que no se quedara hasta muy tarde. Ella dibujó una gran O en el aire, dándole las gracias por su preocupación. Mientras caminaba, Min-jun dio vueltas a lo que Jong-yu le había dicho: aprender a pensar bien de nosotros mismos. Se giró, y el suave brillo de las luces parecía envolver la librería con una presencia protectora. Jong-yu había compartido con él alguna vez los 5 motivos por los que cada barrio debería tener una librería independiente. En ese momento pensó que él estaba contemplando el 6º motivo. Ver la librería desde fuera le hacía feliz. Bueno, siendo que ya llevamos casi 1 hora leyendo, yo creo que ya lo vamos a dejar por aquí por el día de hoy. Como siempre, si llegaste hasta el final de esta narración, te quiero dar las gracias por acompañarme en una narración más, en unos cuantos capítulos más. Pues como siempre, te invito a que le des like si te está gustando, a que comentes para sentir tu compañía, a suscribirte si no lo has hecho y a compartirlo con alguna persona que tú creas que le pueda ser de alguna utilidad esta lectura. Por lo menos yo sí me estoy viendo reflejado en algunos momentos de este libro. Pero claro, como siempre y por sobre todo, que si te está gustando esta lectura, que consumas la obra original para apoyar a todo el equipo que está detrás de la publicación de estos libros. Pero pues sin más por el momento, nos veremos de nuevo en un siguiente directo. Adiós.